Las leyes laborales para el patrón. Primeramente, ¿qué son las leyes laborales? El objetivo de las leyes laborales es igualar el poder de negociación entre empleadores y empleados. Principalmente, estas leyes se ocupan de la relación entre los empleadores y los sindicatos. Las leyes laborales otorgan a los empleados el derecho de formar sindicatos. También permiten que empleados y empleadores participen en determinadas actividades. Puede ser, por ejemplo, huelgas, piquetes, pedidos de medidas cautelares, paros patronales, con el fin de satisfacer sus demandas. El derecho laboral está regulado por la legislación federal, la estatal y por las decisiones judiciales. También está regulado por las normas y las decisiones de agencias administrativas. Los estados no pueden inferir con la ley federal escrita ni con las pautas dictadas por las agencias que fueron creadas conforme a las leyes federales o a la Constitución. Las leyes laborales permiten que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido. En otras palabras, el conjunto de normas que rigen la actividad laboral funcionan como un reglamento básico, sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. Todo trabajador tiene unos derechos mínimos reconocidos en las leyes. El primer derecho es la remuneración, es decir, cobrar un salario por una actividad. En segundo lugar, la duración de la jornada laboral no puede superar las 8 horas diarias. Hay que indicar que la ley permite jornadas atípicas cuando hay una justificación. Las leyes laborales establecen toda una serie de aspectos fundamentales que deben respetarse: horas de descanso, periodo vacacional, seguro de accidente, salario mínimo, derecho de huelga. Las leyes laborales actuales son el resultado de un largo proceso histórico. En este sentido, el movimiento obrero ha tenido que luchar contra todo tipo de dificultades e injusticias: jornadas de más de 12 horas, castigos físicos, centros de trabajo sin condiciones higiénicas básicas, ausencia de cobertura social, entre otras cosas. Al margen de las leyes laborales, también es necesario fomentar el diálogo y un buen clima en el trabajo. Si bien las leyes laborales son necesarias para evitar conflictos y posibles abusos por parte de empresarios y de trabajadores, la mejor vía para evitar la conflictividad entre ambos es el diálogo y el entendimiento mutuo. Existen lo que vienen siendo las mesas de diálogo entre los representantes de los trabajadores y los representantes del patronal, y en ellas se establecen lo que viene siendo una negociación compleja, ya que ambas partes tienen planteamientos opuestos. Para producir la conflictividad, algunas empresas apuestan por estrategias que generan un buen clima laboral, lo que viene siendo flexibilidad de horarios, política de incentivos y de complementos salariales, centros de trabajo estéticamente agradables, jornadas lúdicas al margen de la jornada cotidiana, trabajo en equipo, entre otras cosas. A continuación, señalaremos algunas de las 28 obligaciones que la Ley Federal del Trabajo le impone al patrón en el artículo 132 de la cita ley. Número 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento. Número 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurado, electorales y censales, a quienes se refiere el artículo 5 de la Constitución cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 11. Poner en conocimiento el sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 12. Establecer y sostener las escuelas, artículo 113 constitucional, de conformidad con lo que se dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública.
15. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. 16. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben ajustarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determina la autoridad laboral, lo que nos dice que en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. 17. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para presentar oportunidad y eficazmente los primeros auxilios. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción 4. 23 bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las personas alimenticias previstas en la fracción quinto del artículo 110 y colaborar al afecto con la autoridad jurisdiccional competente. 27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 28. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo de adecuado con lo establecido por la ley. Ahora, continuando con este tema de derecho laboral, tenemos lo que viene siendo las sanciones laborales. ¿Qué son las sanciones laborales? Viene siendo una facultad que te otorga el derecho laboral, la cual tiene la finalidad de restablecer el orden en la relación del trabajo. Las sanciones pueden ir enfocadas a los trabajadores y al patrón. En este caso nos enfocaremos lo que son las sanciones al patrón en derecho laboral. A continuación mencionaremos unos ejemplos. Las sanciones al patrón se dividen en 3 artículos. El primero que mencionaremos es el artículo 993, el cual dice que al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en sus empresas, se les impondrá una multa equivalente a lo que viene siendo 250 a 2.500 veces el salario mínimo general. Después tenemos lo que viene siendo el artículo 994, el cual dice que se impondrá multa en diferentes costos según lo que vamos a mencionar a continuación. El primer ejemplo que mencionaremos será una multa de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumple las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a lo que viene siendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Después tenemos una multa de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132. Tenemos otra multa que viene siendo de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijan las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. Después tenemos una multa de 150 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al patrón que realiza actos de hostigamiento sexual o que tolere o deje pasar actos de acoso en su empresa. Cambiando de artículo, ahora en el artículo 995 tenemos que el patrón que viole las provisiones contenidas en el artículo 133, fracciones 14 y 15 y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente a 50 a 2.500 veces el salario mínimo. Ya para terminar, en el artículo 1004, al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general.
Derecho laboral. En México los trabajadores no tienen la cultura de informarse sobre sus derechos laborales. En ocasiones, esta deriva en abusos por parte de algunos empleadores. En México existen tres tipos de trabajadores: sindicalizados, no sindicalizados y de confianza. Sin importar en qué grupo te encuentres, por ley debes de tener un contrato por escrito en el que consten de los términos y condiciones en los que laborarás. Cada trabajador tiene 6 días de vacaciones por primer año de servicio, incrementándose en 2 días por cada año hasta el cuarto año de servicios, y a partir de entonces los días de vacaciones se aumentan 2 días cada 5 años. Además, te corresponde una prima vacacional equivalente al 25% del monto percibido durante los días de vacaciones, aguinaldo correspondiente a 15 días de sueldo, un máximo de 48 horas de trabajo semanales, un día de descanso por semana, goce de sueldo y percibir al menos el salario mínimo. Actualmente este es de 86.36 pesos. Siempre debemos de tener lo que viene siendo un contrato individual de trabajo. Estos documentos deberán contener información de las partes, duración del empleo, servicios a ser prestados por el empleado, lugar en el que se prestarán los servicios, información de salario, es decir, la cantidad, términos a pagar, día y medio pago, referencia de formación, vacaciones y cualquier otra condición de trabajo acordada por las partes. La Ley Federal de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación. Todas las personas involucradas en una relación de trabajo están protegidas contra la discriminación por raza, nacionalidad, preferencia sexual, nacionalidad, religión, entre otras. La Constitución Federal establece el derecho a la protección personal de datos. Por otro lado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de las particulares establece que el tratamiento, obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales está sujeto al consentimiento de la persona a la que estos permanecen. Asimismo, los patrones como controladores de los datos deben compartir el aviso de privacidad correspondiente con sus empleados. Durante este periodo, el salario, beneficios y derechos de las mujeres no deben verse afectados. El Instituto Mexicano del Seguro Social pagará a la madre trabajadora el 100% de su salario diario como parte de seguridad social. Si se prolonga el periodo de licencia de maternidad, tienen derecho al 50% del salario diario de la contribución a la seguridad social por un periodo de hasta 60 días. Terminación de la relación de trabajo. Si la relación laboral se rescinde sin causa justificada, el empleador deberá indemnizar al trabajador mediante el pago de un pago correspondiente a 3 meses de salario integrado, más 20 días de salario integrado por año de servicio, además de una prima de antigüedad. Lo anterior independientemente del pago de las prestaciones y salarios devengados. Todos los trabajadores de una empresa, con excepción de los expresantes mencionados por la Ley Federal de Trabajo, tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa durante los meses de mayo y junio. Las y los trabajadores deberán de percibir el reparto de utilidades. Se reparten a más tardar el 30 de mayo en caso de las o los trabajadores que laboren para una persona moral, empresa, mientras que las personas trabajan para una persona física, patrón, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.